Buen día a todos y todas. Sean bienvenidos por parte del programa DIM de la Secretaría de Gobernación. Mi nombre es Antonio Frausto, director de Asistencia Técnica y Profesionalización. El día de hoy, miércoles 2 de septiembre, mes patrio, iniciamos un nuevo mes de webinars con nuevos temas y nuevas dependencias de gobierno estatal y federal que participarán con el objetivo de profesionalizar a tu municipio y tus servidores públicos. El tema de hoy es la participación ciudadana en el espacio público municipal por parte del Instituto Nacional Electoral de la Junta Distrital Federal 10 de Cholula, Puebla. Comentarles que el webinar de hoy se grabará y se podrá consultar en un repositorio en la página del DIM, dim.puebla.gov.mx/webinar. Y ahora, por ser el mes patrio, daremos una breve cápsula de efemérides del México antiguo y contemporáneo de la historia. En 1856 muere en la Ciudad de México Luis de la Rosa Oteiza, abogado y político, quien participó en la redacción y de los tratados de Guadalupe Hidalgo, que marcaron el fin de la Guerra de México que sostuvo contra los Estados Unidos de Norteamérica entre 1846 y 1848. En 1932, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio renuncia a la presidencia de la República por los problemas sociales de la época. En 1945 se firma la rendición de Japón a bordo del acorazado Missouri, con lo que termina de forma oficial la Segunda Guerra Mundial y en donde México fue miembro aliado. Y en 1991 muere el diplomático mexicano Alfonso García Robles, impulsor del Tratado de Tlatelolco para la proliferación no nuclear. Espero que haya sido de interés esta pequeña cápsula de efemérides por el mes patrio. Ahora bien, pasaremos ya al tema. Y bueno, cedo la palabra al maestro Eric Yáñez, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE. Buenos días, maestro Eric, adelante. Muy buenos días. Espero que todos me escuchen. Sí, adelante, maestro. Sí, ok. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Doy las gracias al maestro Antonio Vasconcelos Rueda, director general del Programa de Desarrollo Institucional Municipal del Estado de Puebla, así como al subdirector de Asistencia Técnica y Profesionalización, al ciudadano Antonio Frausto Cuautle, por esta oportunidad que me dan para compartir con todas y todos ustedes. Quiero comentarles que esta charla se va a dividir en dos partes. La primera de ellas consistirá en un micromarco teórico sobre los conceptos que dan origen a esta plática, como ciudadano, ciudadanía, participación, entre otros, y la relación que existe entre ellos. Asimismo, vamos a iniciar precisamente esta primera parte con una serie de antecedentes históricos. Para mí son muy importantes los antecedentes históricos porque precisamente nos permiten ubicarnos en cómo fueron evolucionando, mejor dicho, estos conceptos para llegar hasta lo que actualmente tenemos. También les voy a comentar con ustedes, vamos a hacer un análisis sobre los nuevos enfoques, minimalista, intermedio y maximalista, sobre este estudio que se hace sobre la ciudadanía. Eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco más adelante. De igual manera, vamos a incluirles un ejemplo sobre la variación que tuvo los procesos electorales concurrentes del 2018 y el proceso electoral extraordinario local del 2019, para que ustedes puedan comparar los resultados en cuanto a participación ciudadana dentro de las urnas. Ya en la segunda parte me concentraré precisamente en la importancia de la participación ciudadana en el espacio municipal, orientando el tema a la inclusión de las y los ciudadanos en las políticas públicas. Bien, quisiera yo aclararles que no fue fácil desarrollar este tema, toda vez que por ser conceptos utilizados en las ciencias sociales y sobre todo en las ciencias políticas, pues existen diversos enfoques, definiciones, clasificaciones, tipologías, etcétera, de todos y cada uno de estos términos que vamos a continuación a describir. Sin embargo, para los fines que persigue
esta ponencia, se van a tomar como base los estudios realizados por el doctor Mauricio Merino y el doctor Oliver de Mesa, junto con otros textos que ustedes podrán consultar con más calma en la bibliografía de esta ponencia. Bueno, ahora sí. Una vez dicho esto, vamos a entrar en materia, no sin antes pedirles que si las preguntas, si es que las hubiere, por favor, pudieran ser planteadas al final de la exposición. Y le pido por favor al compañero que me va a hacer el favor de apoyarme, le demos clic a la primera diapositiva, por favor. Gracias. Bueno. Esta primera diapositiva nos dice que en la antigüedad la palabra ciudadano servía para designar a los hombres libres que en esa calidad participaban en los asuntos públicos. Y pueden ustedes observar que ahí, entre paréntesis, aparecen conceptos como lo que es igualdad, libertad y participación. Bien, quiero decirles que esta definición corresponde a la Grecia antigua, recordándoles que en aquella época estaban divididos en polis, pequeñas ciudades-estados, independientes unas de otras, y por ende, cada una de ellas con leyes y costumbres diferentes. Fue en Atenas, y gracias a lo que hoy conocemos como democracia directa, que se tiene por primera vez un concepto sobre ciudadano activo, basado en los 3 principios que ustedes pueden observar en la diapositiva. Es ciudadano aquel que es igual ante la ley. Un ciudadano es aquel que goza de la libertad de expresarse en las asambleas públicas y tiene derecho a votar en ellas. Un ciudadano tiene el derecho y el deber de participar en las asambleas y los tribunales de justicia. Bien, podría ser que este concepto, podemos interpretar, decirle, está interesante, es bueno, porque concibe 3 conceptos, igualdad, libertad y participación. Sin embargo, en la segunda parte de la diapositiva estamos aclarando que dice que se trataba de un universo limitado que excluía por principio a diversos segmentos poblacionales. Y efectivamente, las primeras que fueron excluidas del concepto de ser ciudadano, pues fueron los ciudadanos extranjeros, es decir, aquellos que no pertenecían a la Atenas. Pero también aquí, y la situación más observable, por no decir grave, fue la exclusión de las mujeres atenienses, al igual que los esclavos. Bien, este es el primer acercamiento que tenemos sobre el concepto de ciudadano. ¿Le damos clic, por favor? Pasaremos ahora al caso de la antigua Roma, y nos establece la diapositiva que la ciudadanía romana era una posición privilegiada en cuanto a leyes, estatus social, propiedad y acceso a posiciones de gobierno. Vamos a ver en un momento por qué, y también vamos a ver por qué está entre paréntesis las palabras de patricios y plebeyos. Quiero llamar su atención para que ahorita nos enfoquemos en esta primera parte de la diapositiva. Bueno, al igual que en la Grecia antigua, se aplicaba el concepto de ciudadano a los individuos que habitaban Roma. Eran hombres libres o ciudadanos, en el estricto sentido de ser habitantes de o nacidos en Roma, quienes gozaban de una serie de derechos que se atribuían al Estado de ser ciudadano. Y se supone que también estos derechos abarcarían a los nativos. ¿Quiénes eran los nativos? Aquellos seres humanos que vivían o provenían de territorios conquistados por la antigua Roma. Aquí hay un cambio, y es lo que quiero destacar de esta lámina, que hay un cambio sustancial que se pasa de la polis griega a la civil romana. Es decir, la ciudadanía pasa a tener un estatus de tipo jurídico, ya que se reconocen y garantizan aquí una serie de derechos, entre los que podemos mencionar el derecho al voto, el derecho a postularse y ser elegido, el derecho a efectuar contratos legales, el derecho a tener propiedades, el derecho a no ser declarado culpable sin juicio previo, entre muchos otros. Ahora, cabe resaltar que este modelo implicaba la creación de distintos grados de ciudadanía. No todos son ciudadanos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues de igual manera, se excluían a un grupo de seres humanos al no obtener precisamente este estatus de ciudadano, como fueron los extranjeros, obviamente los esclavos, y de igual manera las mujeres romanas. Fueron excluidas precisamente de esto. A pesar de todo, la concepción romana ciudadana, sobre ciudadanía, fue más amplia que la griega. ¿Por qué? Porque se consideraba ya un estatus jurídico y otorgaba una serie de derechos. Bueno,
Antes de pasar a la segunda parte de esta diapositiva, sí quisiera comentarles que no se nos olvide lo que ocurrió en la Edad Media, ya que fue un retroceso monstruoso, históricamente hablando, sobre el concepto de ciudadanía, ya que el mismo no tenía una verdadera importancia y que dicho concepto dejó prácticamente de existir por la creación, o mejor dicho, la aparición del sistema feudal, el cual, como ustedes saben, está vinculado a situaciones personales de linaje o de sangre, más que de algún territorio o de un estatus jurídico. Los conceptos que veníamos trabajando acerca de libertad, acerca de participación, acerca de igualdad, prácticamente quedaron eliminados, desaparecieron, al ser los monarcas o señores feudales los que decidían arbitrariamente sobre las cuestiones de la vida colectiva. Déjenme comentarles que la pirámide social estaba conformada en primer lugar por los campesinos, posteriormente seguían los vasallos, en tercer momento seguían los nobles, y después los monjes, y en la punta de la pirámide nos encontrábamos con los reyes. Bueno, aquí la situación grave fue el estatus también de la mujer, toda vez que se equiparaba al de ser esclava en la Edad Media. Fue una situación de oscurantismo, una situación de retraso, que afectó en términos tanto sociales, económicos, la evolución de la humanidad. Ahora, pasaremos, punto y aparte, pasaremos ahora a la segunda parte de esta diapositiva. Ya nos ubicaríamos en la Edad Moderna, a partir de las revoluciones burguesas del siglo XVIII. No tanto, a ver, regrésate otro poquito, todavía no pasamos a esa. Regrésate a la anterior, por favor. Exacto. Miren, ¿por qué le pedí al compañero que nos regresáramos? Porque ahí habla de la Declaración de los Derechos del Hombre, y ponemos Estados Unidos de América, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y ponemos Francia, y ponemos derechos civiles y derechos políticos. ¿Y por qué? Porque estas revoluciones son las que precisamente dieron inicio al ciudadano moderno, ya que todos los miembros de una sociedad son iguales en derechos y deberes políticos. Se eliminan los privilegios. Es precisamente a partir de la declaración tanto de los derechos del hombre después de la Revolución Norteamericana y la aparición de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, después de la Revolución Francesa, que aparecen los derechos civiles y los derechos políticos. Los derechos civiles son aquellos básicos que todo ciudadano tiene simplemente por el hecho de pertenecer a alguna comunidad, mientras que los derechos políticos son una forma de participación en la vida política, orientadas a la cuestión del voto. Quiero decirles que a pesar de este gigantesco avance, volvemos al problema que ha tenido históricamente la humanidad. Fueron excluidos grupos sociales precisamente de la definición de ciudadano, ¿sí? Entonces dejaron fuera a los extranjeros, nuevamente dejaron fuera a las mujeres, a los marginados y a los esclavos. Recordemos que a pesar de como comentario, valga decir que la esclavitud existía muy fuerte, incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, fue una condicionante para lo que los estados del sur apoyaran la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que se autorizara la existencia de la esclavitud. E igual, por ejemplo, en Francia, un ejemplo es que esta dama, María Gauss, conocida mejor como Olympe de Gauss, que en 1791 escribe sobre la Declaración de los Derechos de la Mujer y el Ciudadano, ¿sí? Contraponiéndose a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, toda vez que habían sido excluidas las mujeres precisamente de esto, ya que Juan Jacobo Rousseau había excluido a las mujeres por considerarlas que no podían o no se categorizaban dentro del estatus de ciudadanía. Son situaciones muy graves que, a pesar de los avances que se tenía por la aparición de los derechos civiles y políticos, se tenía en ese retroceso. Y la noción de ciudadano para esta época se equiparaba o se volvió equivalente a la nacionalidad, y por lo tanto la de ciudadanía es un concepto que se comparte como los habitantes nacidos dentro de un territorio de Estado. ¿Bien? Por último viene la edad contemporánea, en donde se da una clasificación más nueva, más original sobre los derechos, y se dan unas definiciones mucho más amplias de lo mismo. Aparecen también nuevos derechos. Por ejemplo, los políticos ya no solamente se circunscriben, a la cuestión del voto, sino que los derechos políticos obligan a participar en el ejercicio del poder político. Es una gran diferencia con la primera definición que les comenté. En cuanto a los civiles,
se establece que estos son las libertades individuales fundamentales relativas tanto a la vida como al desarrollo integral de las personas, y los derechos sociales, que son derechos como la vida digna, derecho al bienestar social de los individuos, derecho al trabajo y derecho a la salud. Este es un gran cambio que precisamente se da para poder llegar al concepto actual de ciudadano y de ciudadanía. En este momento, quiero dejar por la paz ya los antecedentes históricos y me voy a venir a ubicar en lo que, más que ubicarme, concentrarme en lo que establece la ley máxima de nuestro país, no sin antes comentarles que precisamente estos antecedentes históricos han conllevado a la sociedad a llegar a las actuales definiciones sobre los conceptos ya mencionados. Ahora sí le podemos dar un enter, por favor. Gracias. Bueno, ustedes pueden ver aquí que en el artículo 34 constitucional pues, nos dice que son ciudadanos de la República, los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnen además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Perfecto. Por lo tanto, se puede deducir que ciudadano es aquella persona capaz de construir en cooperación con otros el orden social que él mismo quiere vivir, cumplir, proteger para la dignidad de todos. Bien, le damos un enter, por favor. Gracias. Por lo tanto, entonces, la ciudadanía la podemos referir como el conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. O podríamos definirla también como que la ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad, y por lo tanto ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano a ser un miembro de una comunidad organizada. Ojo, si yo no hago un comentario sobre lo que establece el 34 constitucional y sobre estas definiciones acerca de ciudadanía, me estaría yo quedando en lo que los nuevos estudios sobre ciudadanía, que comenzaron a partir del 2010, años más, años menos, se establecen como visiones de la evolución de este concepto. Y se contemplan tres visiones: visión minimalista, visión intermedia y visión maximalista. Yo me estaría quedando, si no hago comentarios respecto a esto, me estaría comentando la visión minimalista de ciudadanía, la cual implica o determina que la ciudadanía es un estatus jurídico que goza, o mejor dicho, se circunscribe a elegir juiciosamente a sus representantes, ¿sí?, apegados a la legalidad existente, respetando a las autoridades y ejerciendo sus obligaciones, entre las que destaca el derecho a votar. Y obviamente, si leemos el 34 constitucional, a eso se limita, a dar ese marco jurídico para el desarrollo, para la obtención del ser ciudadano, y sobre todo para decir cómo y cuándo puede participar en decisiones políticas. Por lo tanto, se considera una visión minimalista que está en nuestra Constitución. Bien, quisiera dejar hasta aquí, por este momento, subrayo por este momento, la cuestión de ciudadanía. Hasta aquí quisiera yo dejarla. No quiere decir que no la voy a volver a retomar. No sé si la vamos a volver a retomar en unos momentos. Y me voy a dedicar ahorita, voy a hacer así punto y aparte, me voy a dedicar al segundo concepto que en su unión permite precisamente dar origen al título que lleva nuestra ponencia. Vamos a hablar acerca ahorita de la participación, entonces vamos a cambiar ahorita un poquito el chip. Nos dice que la participación, la definición de participación es tomar parte, convertirse en uno mismo en parte de una organización que reúne a más de una sola persona, pero también significa compartir algo con alguien o por lo menos hacer saber a algunos otra noticia. De modo que la participación es siempre un acto social. Nadie puede participar de manera exclusiva, privada por sí mismo. Esta es la definición que nos da de este concepto el doctor Mauricio Merino. De igual manera nos comenta que la realizan las personas que deciden agruparse de manera organizada para llevar a cabo acciones colectivas y lograr objetivos comunes. Es interesante la definición que nos da. ¿Le damos un enter, por favor? Gracias. De igual manera nos dice que es imposible dejar de participar, porque aún el que no participa está reconociendo las decisiones de otros. Yo aquí me atreví a ponerle que, como dice el refrán, bueno, pues el que calla otorga.
quisiera yo comentar, en otras palabras, referente a este primer párrafo, en la dinámica de la sociedad moderna, es casi imposible dejar de participar sin producir impacto alguno, puesto que la ausencia de la participación es una forma de compartir las responsabilidades y las decisiones comunes. Les voy a poner un ejemplo de esto. Cuando un ciudadano decide abstenerse de participar y no acude a la casilla a emitir su voto, bueno, el hecho de no votar representa asumir los resultados obtenidos por quienes obtengan la mayoría. Esto es algo delicado porque luego el ciudadano se molesta mucho cuando dice, bueno, ¿por qué se eligió a tal persona? ¿Por qué quedó tal persona? Y cuando se le pregunta, bueno, ¿y tú fuiste, depositaste tu voto? No, es que no fui a votar por X, Y circunstancia. Bueno, así como tú, a veces hay cientos de ciudadanos que no asisten a las urnas a votar, pero luego se molestan por el hecho de decir que fue por una minoría que fue elegido. Bueno, este fue producto de tu responsabilidad por el hecho de no haber asistido a ejercer un derecho y un deber ciudadano. Bien. Nos comentan también que la participación incluye la necesidad y la voluntad personal de influir a la sociedad. Esto se resume en lo siguiente. La participación es el motor del cambio. Si nosotros queremos influir en nuestra sociedad, es a través de la participación. Y esto lo conlleva en el tercer elemento, en que nos dice que la participación es el medio privilegiado de la sociedad civil para hacerse presente en la toma de decisiones políticas. Así es. Bien, a continuación me voy a permitir compartir con ustedes una serie de dilemas que nos advierte el doctor Merino que suceden durante el proceso de participación y que debemos tomarlos muy en cuenta. El primer dilema es que nos encontramos con que no todos quieren participar aunque puedan y no todos pueden hacerlo aunque quieran. A ver, es imposible tratar de ser partícipe en todos los acontecimientos porque nadie podría tener el tiempo y los recursos para participar en todos los asuntos que se producen en el entorno social y político. Ah, bueno, y por eso ya no voy a participar. No, espérate tantito. Este es un dilema que nos da. Entonces de ahí se desprende que la verdadera participación se produce como un acto de voluntad individual a favor de una acción colectiva, ¿sí? Pero que descansa en un proceso previo de elección personal. Yo decido cuándo, cómo y en dónde participar. Y con esto podemos superar el primer dilema que aquí nos menciona. El segundo dilema nos dice que la participación no puede darse sin una distribución desigual de aportaciones individuales, ni puede producir invariablemente los mismos resultados para quien deciden formar parte de un propósito compartido. Son elementos que nos da el doctor Merino. Efectivamente, esto sucede así. Y esto es uno de los grandes dilemas de la participación que, bueno, la afecta de manera directa. La participación no genera los mismos resultados para todos los participantes. Algunos obtendrán más, otros menos. Y este dilema es el que afecta, desde mi particular punto de vista, en demasía, o mejor dicho, ya en el proceso de participación. ¿Por qué? Porque luego las personas, vamos a decirlo, los ciudadanos que entran en una acción, en una actividad social, o en un acto social, precisamente se desaniman por decir, bueno, es que no fueron los resultados que yo deseaba obtener. En fin, bajo esas circunstancias es cuando dicen, no, yo ¿por qué participo? Porque luego unos se benefician más que yo, etcétera, etcétera. Esto es uno de los elementos que más afecta a este proceso. Sin embargo, aquí volvemos a retomar lo que habíamos comentado para el primer dilema, que esta acción descansa en un proceso de elección personal, es decir, cuándo, cómo, y yo decido y en dónde, cómo participar, es muy importante para mí, para evitarme precisamente el confrontamiento de estos dilemas. Le damos, por favor, un enter. Bien, entonces, ¿qué es la participación ciudadana? Bueno, es una actividad organizada, racional y consciente de un grupo social con el objeto de expresar iniciativas, necesidades o demandas, defender intereses y valores comunes, alcanzar objetivos sociales y o políticos. Miren, si yo lo dejo nada más con estos tres elementos, seguiríamos cayendo en una situación minimalista de ver al ciudadano y a la ciudadanía simplemente como un estatus jurídico que se desarrolla en un marco legal vigente. Pero al agregarle el cuarto elemento de influir
o directo o indirectamente la toma de decisiones y tomar parte en los procesos de planeación de acción del gobierno, bueno, pues esto conlleva precisamente a decir que estamos dándole pauta para entrar a la concepción maximalista de la ciudadanía. Ok, le damos un enter, por favor. Le damos otro enter, gracias. Bien, quisiera yo ahora para irme rapidísimo sobre las características de la participación ciudadana. Esta debe ser apegada a derecho, es decir, todas las actividades que se realicen son legales, deben ser legales y establecerse dentro de un marco legal y específico. Si no es así, esto no es una participación. De igual manera debe ser pacífica. A ver, ojo, el hecho de que la participación ciudadana sea pacífica no quiere decir que sea pasiva. Esto es un grave error que se comete, pensar que por el hecho de ser pacífica debemos ser pasivos. No, por el contrario, si se participa es porque pacíficamente, es porque es activa, es tolerante, es dinámica, es incluyente. La participación ciudadana debe ser libre. Nadie está obligado, forzado, condicionado o, entre comillas, pagado para participar. La participación precisamente es un acto de voluntad propia. Si se hace de manera contraria, se vuelve una imposición denigrante, autoritaria, que rompe con el marco legal y la esencia de la participación. Debe ser informada. El que participa debe saber el por qué y para qué de su actividad, de ese acto social. De lo contrario, se estará cayendo los viejos vicios que han afectado las acciones sociales, como ser que es cuestión del acarreo. ¿Sí? Y eso lo podemos ver en alguna manifestación cuando van los reporteros y le preguntan, ¿y usted por qué viene aquí a participar? No, pues es que a mí me trajeron. No, pues es que a mí, si no vengo, me castigan. Entonces, esa participación ciudadana no es libre ni informada por esta situación. Y debe ser responsable porque hay que asumir las consecuencias de nuestros actos y aceptar los resultados que obtengamos de la participación. Le damos otro enter, por favor. De ahí que la participación ciudadana, al cumplir con estas características, busca influir de manera individual o colectiva en los asuntos de la comunidad y en cuestiones públicas. Por eso, la participación ciudadana siempre será un acto social. Le damos un enter, por favor. Ok. La participación, elementos que también podemos considerar que se generan a través de la participación ciudadana. Primero, la construcción de la democracia no es solo competencia de los gobernantes y los partidos políticos. Los ciudadanos son piezas claves. A veces se les olvida a los actores políticos, que son los ciudadanos los que deciden y construyen nuestra democracia, ¿sí? Si esto no fuese así, pues estamos caminando para un régimen de total diferencia al democrático. La democracia, a diferencia de cualquier otro régimen, es una construcción ciudadana, por supuesto. Ya la historia nos ha marcado que si no son los ciudadanos los que se construyen, si no es a través de la democracia como una construcción de diversos ciudadanos, pues se estaría cayendo en una cuestión de dictadura o de otro tipo de régimen. El núcleo de la democracia es la participación de los ciudadanos en acciones colectivas, por supuesto. Si no tuviéramos estas acciones colectivas, esta participación colectiva, no se podría construir nuestro actual régimen. Y por último nos dice que no hay ciudadanos sin instituciones democráticas, ni hay democracia sin la existencia de ciudadanos. Y esto es así, efectivamente. No puede haber ciudadanos si en un régimen no hay instituciones democráticas que garanticen toda la serie de derechos que se puedan generar, pero al mismo tiempo, y como históricamente lo hemos visto, no puede existir la democracia sin la participación y la existencia de los ciudadanos. Le damos un enter, por favor. Le damos más enters, es un esquema. Le damos otro enter, por favor. Exacto. Y otro más. Otro más. Hasta ahí. Este es un esquema, nos dice un esquema de cómo, dónde y cuándo participar. Es un esquema tradicional en donde los ciudadanos participan al emitir su sufragio, ser funcionarios de casilla, en organización de procesos electorales, a través de los partidos políticos como observadores electorales, pero también en comités o juntas vecinales o en la sociedad de padres de familia, etc. Le damos un enter, por favor. Y aquí, en esta, le damos otro enter, por favor. Bien, aquí también aparece en esta diapositiva los elementos de participación ciudadana.
que son los medios que tiene la ciudadanía para expresar su voluntad sobre asuntos de interés general. Aquí ustedes los pueden ver. Quisiera hacer dos comentarios. Pareciera ser que me salté al propósito algún comentario sobre la anterior diapositiva. No, simplemente quiero subrayar que ese es un esquema tradicional que se ha presentado sobre la cuestión de la participación ciudadana. Se ha enfocado mucho a la cuestión electoral, y si ustedes observan los instrumentos, venimos enfocado a eso, a una situación de tipo electoral, pero la participación ciudadana va más allá precisamente de enfocarlo a una cuestión electoral. Y el segundo comentario es que muchos de estos instrumentos que le estamos presentando, y que por eso no vamos a comentar más profundamente ellos, pues ya se han dado en algunas legislaciones estatales. En primera instancia han estado mejor definidos, ya que en la legislación federal pues todavía carecemos precisamente de muchos de estos elementos que se describen en la lámina que ustedes pueden observar. Continuamos, por favor. Bien. Vamos ahora, les voy a mostrar aquí el ejemplo que tuvimos en la cuestión de los procesos electorales en 2017 y 2018, de concurrente, y el proceso electoral local extraordinario. Vamos a hacer énfasis primero en el concurrente del 2018, en donde se eligió presidente de la República. Quiero subrayarlo que estos resultados son a nivel distrital. El distrito 10 federal está conformado por los 7 municipios que ustedes pueden ver: Coronango, Cuautlancingo, Juan Cebonilla, San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa, San Jerónimo Teconipan y San Pedro Cholula. Bien, vamos a comentar un poquito los resultados que ustedes pueden ver. Se obtuvo un promedio a nivel distrital del 67% en cuanto a participación ciudadana. Lo estamos categorizando como una participación alta, una participación muy fluida, precisamente. Ustedes pueden ver que precisamente en la gráfica varios de los municipios están incluso, como es el caso de San Andrés Cholula, perdón, como es el caso de Juan Cebonilla, como es el caso de Cuautlancingo, están arriba incluso de ese 67%. Pero quiero señalarles el caso de San Jerónimo Teconipan. Observen el resultado que se obtuvo en ese municipio, o sea, se fue hasta el 75%. Este va a ser un resultado histórico. Este resultado va a ser muy, pero muy difícil poderlo superar en las elecciones venideras. Nos estamos sorprendidos precisamente por el grado de participación. Este grado más que alto fue excelente el proceso de participación ciudadana. Estos son los grados de participación que se obtienen en algunos otros países con regímenes democráticos mucho más fuertes. Bien, pues al parecer todo podría estar perfectamente bien. Se obtuvo esto, le damos un enter por favor, le damos este grado de participación ciudadana, y quiero comentar que quienes votaron según los grupos de edad en este proceso electoral. Bueno, quisiera llamar su atención sobre esta gráfica que nos presenta precisamente los grupos de edad, que va de los 18 a los 85 años y más. Si ustedes observan, entre los 18 y 19 años existen barras, descripciones de barras. Sin embargo, a partir de los 20 años vamos clasificando por grupos de 4, es decir, 20 a 24, etc. Bien. Si ustedes se fijan, los ciudadanos que más participaron fue a partir de los 40 a los 74 años. Esa fue la participación más alta de los rangos de edad. Y ustedes lo pueden observar allí en los resultados que nos ofrece la gráfica. Sin embargo, quisiera yo comentar que si ustedes observan que del rango de 19 a 30 años existe una curva de descenso. Y esto es lo que nos debe de llamar la atención para todos y cada uno de nosotros como funcionarios, ya sea en el IFE, a nivel estatal, etcétera, porque resulta que son los chavos los que menos votan. Y esto es una situación bastante grave y bastante delicada. Aún no sabemos y estamos estudiando el porqué de esta situación. Ahora, le damos un enter, por favor. ¿Sí? Gracias. ¿Quiénes votaron más? ¿Los hombres y los hombres o las mujeres? Ahora, si ustedes analizan la gráfica, pues se pueden dar cuenta que los que están en un color lila, pues fueron más las mujeres que participaron que los hombres. Ustedes pueden decir, bueno, es que esto se debe a que hay más mujeres dentro de la lista nominal de electores. Podría ser un elemento, pero no es definitorio. Y se los compruebo por el hecho de que volvemos a esa curva en donde los chicos y chicas dejaron de participar, los chavos y chavas dejaron de participar, y observen los hombres. Tuvieron porcentajes incluso menores al 55% en la cuestión de la participación.
no así las mujeres que participaron arriba del 60%. Entonces, no es un elemento definitorio el hecho de decir que porque existen más, están inscritas más mujeres que hombres, quiere decir que van a participar, por eso se puede participar, por eso participan más. No, yo creo que hay otros elementos que precisamente debemos tomar en cuenta. Bien, vamos ahora, por favor, le damos un enter. Y bien, este es el nivel de participación en los mismos municipios, pero del proceso electoral local extraordinario, y observen lo que pasó. Les doy un tiempecito para que observen la lámina. ¿Ya se dieron cuenta? Nos fuimos hasta abajo de la cuestión sobre la participación ciudadana en las urnas. Observen el caso de San Jerónimo Tecuanipan. A nivel federal se tenía un 75% y ahora bajó hasta el 27%. El descenso fue de más del 50%. Lo mismo ocurrió en Juan Cebonilla y en Conclancingo. ¿Por qué se dio esta situación cuando había simplemente un año de diferencia? Hasta actualmente todavía nos hacemos esa pregunta y se los dejo a ustedes como reflexión para que vean cómo los ciudadanos de una elección a otra, el proceso de participación es totalmente diferente. Bien. Les damos un enter, por favor. Otro. Entonces, la participación ciudadana crea hábitos interactivos y espacios de liberación pública, por supuesto que sí, crea un sentido de identidad colectiva, claro, y una forma de vida que gira en torno al respeto a la pluralidad, por considerarse un acto social, y hace que la gente se haga cargo democráticamente de actividades a favor de la estabilidad y del gobierno. Así es. Le damos un enter, por favor. No me voy a detener en esta gráfica, porque son los, en primera, porque ya veo que el tiempo nos está ganando un poquito, y sí quisiera hacer énfasis en la segunda parte de la ponencia, pero les explico rápidamente que esta es una gráfica sobre participación política, pero no orientada a cuestiones de tipo electoral. Y nada más quiero comentarles que estos números que aparecen se refieren al porcentaje de entre el 100, es decir, el 39 de 100, el 12 de 100, el 11 de 100, etcétera, etcétera, en actividades que no tienen que ver con situaciones de tipo electoral. ¿Sí? Como por ejemplo haber asistido a reuniones de cabildo municipal o delegacional, pues solo encontramos que el 12% del 100 les han asistido precisamente o participado en este tipo de actividades. Le damos por favor un enter. Bien. Aquí están las otras definiciones de los nuevos enfoques que se le ha dado al proceso de estudio de ciudadanía. Está esta visión intermedia que nos define que supera el enfoque jurídico legal de la visión minimalista y de la vida privada, y sobre todo hace que el espacio público se amplíe precisamente más allá de los procesos, la participación se amplíe más allá de los procesos electorales. Reconoce sobre todo que los derechos de los demás, pero aquí viene lo interesante, participa en los debates públicos, evalúa a quienes desempeñan cargos públicos y exige rendición de cuentas. Ese es un nuevo concepto ya de ciudadano, totalmente diferente. La visión maximalista sobre ciudadanía, pues absorbe todo lo de la visión intermedia y establece que la ciudadanía ya no es un estatus político, no jurídico, es un estatus político, o bien un estatus o entidad cívico-política. De igual manera, hace que el ciudadano se involucre de manera sistemática ya en la esfera pública, por voluntad propia. Y, sobre todo, le exige al ciudadano saber cómo funciona el sistema político y cómo puede insertarse y participar en él. Ojo, no nada más esto se refiere a cuestiones electorales, no, o como candidatos, no, va más allá de esto, va sobre todo en el hecho de evaluar los cargos que desempeñan los servidores públicos y la exigencia de la rendición de cuentas. A esto se refiere precisamente la visión maximalista sobre la ciudadanía, que actualmente se está buscando que precisamente se desarrolle y se contemple en todos y cada una de las dependencias gubernamentales. Le damos siguiente, por favor. Otra más, por favor. Bien, voy a dejar por la paz ahorita los conceptos de ciudadanía, ciudadano, participación y participación ciudadana. Y ya me voy a enfocar en la segunda parte de esta conferencia, que es precisamente la participación ciudadana en el espacio municipal.
y les presento el siguiente esquema, ¿sí? Decimos que el municipio son los gobiernos descritos como los más cercanos a la gente. Esto es por las atribuciones constitucionales y las funciones administrativas que ustedes desarrollan, ¿sí? Ya que es la primera instancia en donde recurre el ciudadano para arreglar problemas o asuntos relacionados con su hogar, su colonia, su localidad. También se establece que el municipio, ¿sí?, es el que establece los patrones de convivencia social de una comunidad o respeta los ya establecidos por la misma. Un municipio que promueve la participación ciudadana como requisito indispensable para la convivencia social estará fortaleciendo sin duda alguna la democracia. Ahora, el municipio es la primera llave o el primer acceso a la sociedad, de la sociedad civil que tiene los ciudadanos a los procesos de políticas públicas, ¿sí? Y esto lo hacemos a través de la cuestión de lo que es la cuestión de la cultura política. ¿Y qué es la cultura política? Bueno, la cultura política se refiere al conjunto de representaciones, valoraciones, conocimientos, comportamientos y prácticas que regulan la convivencia pacífica en una sociedad plural. Es decir, estos conocimientos me permiten establecer si el ejercicio del mandato por parte del gobierno y las autoridades se apega a las leyes y es el correcto. Son esas valoraciones, esos comportamientos, esos conocimientos que me dicen si las formas en que la ciudadanía interpreta o resuelve obedecer o no obedecer una ley o cómo la asume, son los que me permiten precisamente poder participar en un proceso de política pública. ¿Cómo? De igual manera, el acceso se da a través de la promoción en la participación de asuntos públicos y en la iniciativa, aceptando las iniciativas de la sociedad civil. Esto se da en un binomio de cooperación entre la sociedad y el gobierno, o bien se da en un conflicto entre la sociedad y gobierno. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien. Una gran alternativa precisamente para que la ciudadanía pueda tomar parte en los asuntos públicos e intervenir en los procesos de gobierno, no te espantes, esto se hace a través de las políticas públicas, son los consejos de participación ciudadana, ¿sí?, los cuales están reglamentados por la misma ley municipal. Estos consejos, juntas de vecinos, comités de obra, etcétera, o como ahora se les denomina en la ley municipal, mil perdones, desconozco muchos elementos de la administración municipal, tienen un papel principalmente de ser gestores. Por eso ahí pusimos que los consejos de participación ciudadana participan en la gestión comunitaria de la obra pública. Ojo, contribuyen y colaboran en la obra comunitaria, opinan en la elaboración y ejecución de los programas de gobierno. Ahí quiero llamar la atención, desde instancias creadas con este propósito por los ayuntamientos. Yo espero que en los ayuntamientos esté creada esta instancia precisamente para que los consejos puedan opinar sobre los programas de gobierno. Porque si no ocurre una situación que se parece. Decimos que la participación de estos consejos la equiparamos a la cuestión de contribución, ¿sí? Y esto no puede ser. Le damos otro enter, por favor. Porque si dejamos esto, la vigilancia ciudadana, que es uno de las principales funciones del Consejo de Participación, se disminuye y se limita a las instancias y acciones específicas a las que interviene directamente como contribuyente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que pensamos que participar es simplemente llegar y contribuir con lo que establece la ley, pagar mis impuestos y con eso ya estoy participando. Así es como se determina esto. Pero entonces la vigilancia ciudadana se limita muchísimo y la función de la obra pública de igual manera. Le damos un enter, por favor. Ahora, otro enter. Si la participación no la equiparamos con la contribución, entonces le damos un enter. No se agota el conjunto de posibilidades que los ciudadanos tienen para intervenir en el proceso de gobernar, al contrario. Y los consejos de participación ciudadana, por favor, pueden ser instancias para intervenir en las decisiones de gobierno. En la planeación, ¿cómo pueden participar estos consejos en la participación de una obra pública, o mejor dicho, de una política pública? Pues preguntarnos
qué tanto les permite, qué tanto es buena la contratación de esa obra pública, o qué implementamos para precisamente solucionar ese tipo de problemática. Comento esto porque la mejor de las obras y políticas públicas son aquellas que están consensadas, ¿eh? Y vamos a hacer énfasis en estas y no impuestas. Esto conlleva soluciones eficaces y eficientes en los problemas públicos y en una mejor evaluación por parte de la comunidad. Ojo. Por eso te decía yo que estos consejos pueden entrar en la cuestión de la planificación. Si tú consensas una política pública a través de la planeación, vas a permitir que los consejos de participación ciudadana evalúen resultados de esa gestión, de tu gestión municipal, pero para ello necesitan recursos, necesitan información adecuada y necesitan este órgano de enlace que establece la ley que tú debes de tener como ayuntamiento, para que entonces la vigilancia ciudadana se convierta o se divida en tres aspectos que a continuación voy a mencionar. Pero antes de hacerlo, quiero ejemplificar esta situación de una política pública consensada. Mira, si por ejemplo un gobierno municipal, sea el que sea, decide embellecer el centro histórico, pero el ciudadano observa que en las colonias de la periferia se necesitan servicios, pues entonces el ciudadano se pregunta, bueno, ¿para qué el gobierno va a implementar esa obra pública mientras que aquí hace falta? Y es cuando empieza este proceso de vigilancia ciudadana. Y en este ejemplo podemos ver que esa política pública no fue consensada y por lo tanto va a ser una de las más criticadas, va a ser de las que más reciban el escrutinio ciudadano, porque precisamente no se llegó a un consenso. Ahora, ¿sí? Decimos que es una cuestión, la vigilancia ciudadana es una cuestión jurídica, porque el ciudadano, la vigilancia ciudadana, va a verificar y certificar el cumplimiento de que las normas se estén dando como están establecidas. Es una cuestión de tipo social, porque el ciudadano va a ver que precisamente esa obra, esa política pública, alcance los objetivos definidos para tal fin. Y por último, en la cuestión de racionalidad, el ciudadano va a ver si esos gastos, si esos recursos fueron correctamente empleados. Por lo tanto, la función del Consejo de Participación Ciudadana de vigilar se convierte también en evaluar. De ahí que te comentaba yo la cuestión de que por eso hay que consensar con estos órganos una política pública. Te recuerdo que la política pública es aquella que sirve para resolver un problema que ha detectado un grupo social. Así de sencillo. Aunque es una definición mucho más compleja que esto. Vamos por favor a darle otro enter. Bueno, ¿y qué pasa con las juntas auxiliares? Podemos hacer las mismas preguntas. ¿Qué tanto intervienen en la toma de decisiones de una obra pública? ¿De qué manera participan en una obra comunitaria? ¿Son instancias para intervenir en decisiones de gobierno municipal? Aquí rápidamente solo te comento. La junta auxiliar tiene tanto la función de poder participar en la opinión de políticas públicas con el ayuntamiento, como también de invitar a los ciudadanos, ¿sí?, a formar parte de una política pública que ellos también implementen, porque creo, algo que tú me puedas modificar, o corregir, mejor dicho, que las juntas auxiliares también pueden determinar un número de obras que se desarrollan en una comunidad determinada. Y entonces el esquema se vuelve a ser el mismo, para llegar a que vigilar va a ser evaluar, pero siempre a través de la participación ciudadana. Bien, le damos por favor. Ahora, bien, hasta ahí le vamos a, no le demos más, bueno, ya le dimos más. Quisiera llamar tu atención, y antes que nada, si quisiera yo comentar que lo que voy a decir a continuación no se señala a nada, ni a nadie, ni a un partido político en específico, porque si no, me estaría yo arriesgando a que me levanten una amonestación, y esa no es la idea. Por eso me amparo en el texto constitucional, para poder comentar lo siguiente. ¿Qué pasa cuando la administración de la Junta Auxiliar o el Consejo de Participación Ciudadana no son del mismo partido, corriente política que se encuentra en el poder? Dialogas, toleras, incluyes, consensas, o impones, te vuelves intolerante, excluyes y prohíbes. Ahora, aquí ven un subtítulo sobre malas prácticas.
Bueno, miren, esto es muy delicado porque se supone que las administraciones son elegidas por hacer crítica o por señalar las malas prácticas que tuvieron las administraciones pasadas. Sin embargo, como lo marca el doctor de Oliveira, se tiene la tendencia, y espero que nadie lo esté haciendo así, se tiene la tendencia a estar realizando las malas prácticas que juzgaste, criticaste o señalaste de la administración anterior. Se tiene la tendencia que las administraciones nuevas recurran a esas malas prácticas, sobre todo en años electorales. Esa es una situación que ha sido bastante delicada. Y esas malas prácticas se señalan a través del clientelismo y el patronazgo. ¿Qué es esto? Le damos un enter, por favor. Pues no son otra cosa que estrategias de distribución de bienes públicos hacia particulares. Podría decirse, bueno, pero son para públicos particulares. Le damos un enter, por favor. Pero no es a cualquier particular, sino a un grupo determinado de ciudadanos que identifican o apoyan o son afines al partido en el poder. Y sobre todo que se hacen cuando se acercan las elecciones. Ten cuidado. Tú ya recibiste una plática sobre delitos electorales y esto cae precisamente en esa categorización. Los recursos no llegan a los necesitados y esto permite la compra y coacción del voto en años electorales. Es un grave problema que hemos detectado y se está trabajando en ello para precisamente a través de la FEDEPADE poder implementar precisamente ya soluciones a esto. Le damos otro ente, por favor. De igual manera, se ha detectado que se desvían los recursos de programas sociales, pusimos que es una práctica ilegal, y dirigida a la compra del voto, que esto se está volviendo más peligroso. ¿Por qué? Te lo voy a decir. Porque estás jugando con un arma de doble filo. Por un lado, las autoridades y los mismos ciudadanos, y el mismo contrincante tuyo, te puede denunciar por estar haciendo esa práctica. Pero también resulta que ahora, al sector de la población, está vendiendo el voto más caro, o bien condiciona su participación a una retribución cada día más fuerte. Entonces, esa es una cuestión muy delicada. Insisto, aquí no señalo a nadie, ni digo que nadie, simplemente te digo que no vayas a caer en lo que señala este autor, el doctor de Oliveira, en que repitas esas malas prácticas que en administraciones anteriores se pudieron dar y que se señalaron con anticipación. Le damos la siguiente, por favor. Esto, por supuesto, esto de las malas prácticas ha llevado a que el nivel de confianza en instituciones y organizaciones políticas y sociales se venga para abajo. Y para muestra te doy un botón. Esta gráfica que fue obtenida del informe País sobre la calidad de ciudadanía en México establece primera vez esos niveles de confianza que se tienen hacia instituciones y organizaciones a nivel nacional. Bueno, si tú te fijas, ¿quiénes son los primeros en que menos confía en la ciudadanía? Ahí tú lo puedes ver. Ahora, creo que a nosotros, a ti como gobierno municipal, en aquel entonces, en el 2014, obsérvate en qué porcentaje estás tú de confianza. Estamos hablando que estás alrededor de un 35%. Y que a nosotros también no nos fue muy bien, porque también estamos alrededor, como 4 puntitos arriba de ustedes. Podrás decir, bueno, es que esto fue de hace 6 años. Sí, pero el problema es que aún se siguen dando esas malas prácticas y esas malas prácticas orientan a que la ciudadanía en general siga precisamente desconfiando de toda esta situación administrativa, jurídica que se tiene en los diversos niveles de gobierno. Bien, y voy a pasar ahora, para ya empezar a concluir esto, a dar, si le damos un enter por favor, a dar algunas reflexiones finales. Perdón. La construcción de la democracia no solo es competencia de los gobernantes y los partidos políticos, los ciudadanos son pieza clave, no se nos olvide eso. Es fundamental no olvidarnos que son los ciudadanos quienes construyen los regímenes democráticos, de este y de muchos países que sí conllevan una convivencia pacífica. La participación ciudadana debe partir de la visión maximalista del concepto de ciudadano, saber cómo funciona el sistema político y cómo puede insertarse y participar en él. Ya no podemos limitar al ciudadano a una concepción minimalista de que solo cumpla con sus derechos y deberes. No, ya debemos ver a un ciudadano activo, participativo, incluyente, que exige rendición de cuentas, que participa de manera más directa en toda la situación política de nuestro país.
El municipio debe volver a tomar su papel de ser el gobierno más cercano a la gente, no el más distante. Este comentario lo hago porque a través de las noticias nos hemos dado cuenta de que los municipios se han estado alejando precisamente de la gente por diversas circunstancias sociales. Ten cuidado, no pierdas este papel de cercanía con la gente, aunque suene a eslogan político, no pierdas precisamente esa función. Hay que darles a los consejos de participación ciudadana los elementos necesarios para que puedan ser las instancias para intervenir en las decisiones de gobierno. Ponemos ahí al igual que las juntas auxiliares. Ojo, en los consejos de participación ciudadana, ten mucho cuidado cómo los manejas. Se supone, y no se supone, están obligados a opinar acerca de las obras que tú realices, a consensar esas obras que tú realices. No simplemente están para aprobarte una obra que tú mismo estás proponiendo solo como instancia gubernamental. Te invito a que precisamente esa obra que tú propones sea consensada precisamente con estos órganos ciudadanos. Y lo mismo deben hacer las juntas auxiliares. ¿Le damos otra, por favor? Hay que evitar a toda costa las malas prácticas político-administrativas. Lo volvemos a retomar porque, te insisto, esto afecta, no solamente afecta una elección, afecta muchos elementos jurídicos, políticos, administrativos, etcétera. Hay que conseguir conservándonos en la línea que nos hemos trazado y en la línea por la cual los ciudadanos votaron por nosotros. Ahora, toda convivencia armónica se funda en el respeto a la diversidad, la tolerancia y en la definición de acuerdos comunes. De ahí la importancia de conocer los valores y las necesidades de cada miembro de la comunidad. Ok, no puedes conocer y es imposible conocer los valores de cada miembro de la comunidad, pero sí conoce los valores de la comunidad, sí conoce la idiosincrasia de la comunidad. No se te olvide que hay que tomar en cuenta la idiosincrasia, la manera de pensar de una comunidad para plantear una política pública. Te voy a poner un ejemplo. En X municipio, en una comunidad, se les ocurrió poner una tienda departamental, no me acuerdo ahorita el nombre, que iba totalmente en contra de las costumbres de la idiosincrasia de esa comunidad. Y obviamente hubo una serie de protestas. Obviamente hubo una serie de descrédito contra un gobierno municipal. O te voy a poner el caso, por ejemplo, de la famosa Plaza de las Siete Culturas. También fue una situación de que simplemente se impuso y no se tomó en cuenta esas tradiciones, esas costumbres, esa idiosincrasia. Ten mucho cuidado cuando plantees una política pública o una obra de gobierno. Fíjate bien, cuando se dan lazos horizontales entre las personas, entre las familias, donde la responsabilidad para con el otro es honrada y respetada, es ahí donde existe sentido de pertenencia a un grupo y compromiso de bienestar con nosotros. Es lo que en un momento veremos como capital social, pero ten cuidado, porque ya no estamos haciendo esta parte de que nuestra responsabilidad con el otro sea honrada y respetada, y más en los momentos que actualmente estamos teniendo. El compromiso de bienestar con el otro lo estamos perdiendo así. Y nada más date cuenta en los noticieros, cuánto nos quejamos de los vecinos. Por psicosis producida por los mismos miembros, por lo menos desde mi punto de vista, por los mismos medios masivos de comunicación, no sé, pero estamos perjudicando los compromisos de bienestar con nosotros. Le damos al siguiente, por favor. Bien. El concepto de capital social se define cuando en una sociedad la gente que la integra coopera, comparte, colabora y además establece conexiones activas y confiables con otras gentes, con sus mismos vecinos. Es por eso que se tiene una relación horizontal fuerte, producto de una participación activa. Y en pocas palabras, el capital social se describe en las fotos que tú estás viendo en esta diapositiva. ¿Sí? Ese es el capital social. Es una participación activa, esa es una participación fuerte. Los miembros de participación consensando y llevando a la acción precisamente una acción de tipo social. Bien. Antes de cerrar mi ponencia, voy a hacer un pequeño comercial. Como has de saber, precisamente se viene un año electoral
y va a haber elecciones concurrentes. Bien. Por las actuales situaciones de la pandemia que tenemos, este es un reto mayúsculo. Y por eso te pedimos que tú, como autoridad municipal, podamos establecer los lazos respectivos. Porque, pues no sabemos, esperemos que en enero ya todo esto tengamos un mejor panorama, pero vamos a depender mucho de las autoridades municipales en cuanto a las actividades que vamos a ir desarrollando. Vamos a tener que a lo mejor irte a pedir un lugar en donde podamos desarrollar talleres, un lugar en donde podamos recibir las solicitudes de los ciudadanos, porque donde lo hacíamos tradicionalmente, pues ahorita no están permitidos. Es una relación que hay que establecer entre el municipio y el INE, y también te comento, no nada más pedimos, porque también a muchos de ustedes decimos una larga guerra con la difusión a través de las páginas web de aquellos municipios que las tienen. Te comento, nosotros también tenemos productos de promoción para el fortalecimiento de la cultura democrática y de los valores. Cuando tú quieras acercarte o quieras comentárselo, sobre todo a los regidores que tienen que ver con la cuestión de educación, tenemos una serie de materiales que te pueden servir perfectamente para dar este tipo de temas. Nos ponemos a tu disposición, simplemente es que te acerques con el instituto. Bien, una vez hecho este comercial, le pedimos al compañero que nos apoya, le dé un Enter. Aquí vas a tener la bibliografía base, que donde fue consultada varios de los temas que pongo a tu consideración, y le damos un último Enter, por favor. Y pues muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su paciencia. Estoy a sus órdenes para cualquier comentario, sugerencia, pregunta. Adelante, si es que las hubiera. Muchas gracias. Agradezco al maestro Eric Yáñez, vocal de capacitación electoral y educación cívica del INE, por su ponencia de hoy. Maestro, muchas felicidades, muy buen tema y sobre todo que sea de mucha valía para nuestros municipios, nuestros presidentes municipales y funcionarios públicos para un conocimiento más amplio y su profesionalización de los mismos. Comentarles que el día de mañana tendremos el tema regularización de 103 ambulancias en comodato para los municipios del estado, por parte de la Secretaría de Salud. Y bueno, agradecer a todos nuestros presentes el día de hoy, presidentes municipales, funcionarios públicos, servidores en general, y sin antes terminar, agradecerles el webinar de hoy y mandarles un saludo por parte del secretario de Gobernación, el ingeniero David Méndez, y nuestro director general, el director Antonio Vasconcelos Rueda. Por su atención, muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes.